Este vídeo pertenece a un conjunto de vídeos que proporcionan una visión completa para dominar SDMX. Este vídeo tiene como objetivo proporcionar una introducción al modelo de información SDMX, Information Model, datos y metadatos estadísticos, conceptos básicos del modelo de información SDMX, objetos del modelo de información SDMX. Empecemos con un ejemplo simple. Un país quiere enviar a Eurostat datos estadísticos sobre turismo, junto con sus correspondientes notas metodológicas. Para un buen funcionamiento es requerida la siguiente información: datos estadísticos correspondientes a los conjuntos de datos. Pueden estar organizados en serie cronológica, time series, o transversales, cross-sectional. Los metadatos estadísticos pueden estar divididos en metadatos de estructura, que describen la estructura de la tabla, metadatos de referencia, en este caso las notas metodológicas. Consideremos primero las dos diferentes representaciones de datos estadísticos. Esta tabla muestra datos del sector de turismo organizados en serie cronológica. Las series de la primera columna contienen la dimensión de tiempo que representa las series anuales de observaciones de un país, por ejemplo, Italia. Esta tabla muestra datos estadísticos del sector de turismo en una organización de datos transversales. El tiempo corresponde al año 2007 para datos anuales. La sección en la primera columna contiene las medidas transversales AT para Austria y T para Italia. Imaginemos que tenemos que describir una tabla de estadísticas sobre turismo. Aquí hay una tabla simplificada. Los valores para 3 temas de turismo en 4 periodos diferentes. ¿Qué necesita SDMX para describir una tabla estadística? Lo primero, necesitamos identificar todos los conceptos estadísticos. Podemos identificar los siguientes conceptos estadísticos: frecuencia, en este caso anual; país; indicador turístico; actividad turística; periodo de tiempo; valor de la observación, que es el valor concreto; estado de la observación, definido por las notas de pie, estimado o provisional; unidad, idéntico para todas las observaciones. Resumiendo, frecuencia, periodo de tiempo, país, indicador turístico y actividad turística son necesarios para identificar los datos estadísticos. Son, por tanto, dimensiones. El valor de la observación es lo que llamamos medida. El estado de la observación y unidad describen los valores como atributos. Podemos observar que se posicionan a diferentes niveles dentro de la tabla. Esto depende de si el atributo describe solo un valor, un grupo de valores o la tabla completa. En este caso, unit describe la tabla completa. Tiene como attachment level dataset. El estado de la observación describe solamente valores únicos. Tiene como attachment level observation. En SDMX también es posible disponer de atributos como attachment level para un grupo de observaciones. No es el caso de este ejemplo. El resultado de este ejercicio es una definición formal de la correspondiente estructura de datos. Además de la estructura, también necesitamos saber cómo los conceptos necesitan ser codificados en el intercambio de datos. Para finalizar la definición de la estructura de datos, Data Structure Definition, también llamada DSD, con los metadatos de estructura de la tabla, necesitamos el uso de listas de códigos. En el modelo de información SDMX, los conceptos actúan como identificadores y descriptores de datos. Un concepto se compone de un área de identificación, un nombre y una descripción. Los nombres y las descripciones pueden definirse
en múltiples idiomas. Una lista de código es un conjunto de valores usados como representación de un concepto, dimensión o atributo en las definiciones de las estructuras de datos y en las definiciones de las estructuras de los metadatos. Como ejemplos, tenemos la lista de código country, país, y la lista de código tourist activity, actividad turística. Cada lista de código se define por un único valor y una descripción que puede ser proporcionada en diferentes idiomas. También se pueden intercambiar listas de código parciales. El contenido de una lista de código parcial se especifica en una restricción, constraint. Esto hace posible el uso de listas de código comunes, normalmente de gran tamaño, en diferentes DSDs y restringir su contenido a un conjunto específico de valores solo para un DSD específico. En nuestro ejemplo, la lista de países está limitada a 4 códigos. Para asegurar máxima interoperabilidad en el intercambio de datos y metadatos estadísticos, SDMX incluye las directrices orientadas al contenido y el uso de XML. Para armonizar, el estándar especifica una serie de recomendaciones para el uso de conceptos transversales, cross-domain y listas de código. Como hemos visto, una definición de estructura de datos está formada por 3 grupos de conceptos en el modelo de información. Las dimensiones, que agrupan la dimensión de tiempo y las claves como clave de serie cronológica o clave transversal y opcionalmente como clave de grupo. Las series o clave de sección son dimensiones cuyos valores combinados en un conjunto de datos identifican de manera única la serie o sección de datos. Clave de grupo representa un subgrupo de claves de series cronológicas o claves transversales. Definen grupos de series o secciones a los que los atributos pueden relacionarse. La lista de atributos, donde cada atributo debe tener asignada una relación, Attribute Relationship, identifica la estructura que puede proporcionar un cambio en el valor de los atributos de los datos, si el valor de la estructura cambia. Puede ser un conjunto de datos, una dimensión o un grupo de ellos, o una observación. Las listas de medidas que comprende una o más medidas. Primary measure o medida primaria es utilizada para representaciones de series cronológicas. Para la organización de datos transversales, una measure dimension, dimensión de medida, específica puede contener múltiples medidas transversales. Los conceptos se agrupan en esquemas de concepto, concept scheme. Los conceptos pueden ser representados por valores numéricos o de texto o por los valores de las listas de código. Una vez que tenemos la definición de la estructura de datos, veamos cómo se organizan los datos estadísticos en un fichero, lo que es llamado en SDMX conjunto de datos. En el siguiente archivo de datos con estructura en serie cronológica podemos indicar las diferentes construcciones estructurales a las cuales los atributos pueden relacionarse. Conjunto de datos, donde el atributo unit, unidad, está relacionado en este ejemplo. Serie, donde en este ejemplo no hay ningún atributo relacionado. Y finalmente, observation level, nivel de observación, donde está relacionado el atributo observation status, estado de la observación. Cada información en la tabla aparece en el conjunto de datos con su correspondiente nombre de concepto. Unit, FREC, Country, Tourism Indicator, Tourism Activity, Time, Observation Value y Observation Status. Hemos visto en el ejemplo anterior cómo los datos se estructuran dentro de un conjunto de datos. El siguiente diagrama muestra cómo se estructura dentro del modelo de información SDMX.
Un conjunto de datos está compuesto por un número de series cronológicas o secciones, observaciones transversales en un único punto de tiempo. Un conjunto de valores de las dimensiones, como los elementos clave, identifican la serie cronológica o transversal. Por tanto, estas claves se refieren también a claves de serie para los datos de las series cronológicas o claves de sección para los datos transversales. En el caso de Group Key, clave de grupo, un grupo concreto se identifica conteniendo en su interior un grupo de las series de datos o secciones de datos, donde los atributos se pueden agregar. El grupo de clave contiene un subgrupo de dimensiones de la clave de serie o clave de sección. Estos elementos son el valor de la observación y el periodo de tiempo. Los atributos proporcionan información adicional y pueden estar ligados a las estructuras siguientes usando un mecanismo de relación con los atributos, Attribute Relationship, todo el conjunto de datos, el grupo de claves, las series o clave de sección, el nivel de observación. En resumen, los metadatos de estructura proporcionan el marco para interpretar los datos o los metadatos de referencia a través de conceptos descriptivos. Estos conceptos actúan como identificadores y descriptores de datos. Los conceptos pueden ser dimensiones, atributos o medidas definidas en una estructura de datos, DSD, para modelizar un conjunto de datos. Los conceptos son también los bloques de construcción de una definición de estructura de metadatos, Metadata Structure Definition, o MSD, en calidad de atributos que definen la estructura de un conjunto de metadatos. Lo explicamos a continuación. Según el modelo de información SDMX, los metadatos de referencia proporcionan explicaciones adicionales a los datos. Pueden estar constituidos por diferentes tipos de metadatos, tales como los metadatos conceptuales, que describen los conceptos en uso y su implementación práctica. Los metadatos metodológicos, que describen los métodos en uso para la generación de datos. Los metadatos de calidad, que describen los diferentes aspectos de calidad de los datos estadísticos. Esta información se encuentra dentro de los Metadata Reports, estructurados según conceptos específicos que veremos a continuación. Los Metadata Reports o informes de metadatos se estructuran mediante un grupo de conceptos básicos. En este ejemplo, extraído de Eurostat Standard Metadata Format, los conceptos y subconceptos representan los elementos de los metadatos para los que se necesita adjuntar un texto. En este ejemplo, Contact Organization, organización de contacto, tiene el valor Eurostat, the Statistical Office of the European Union, Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. De la misma manera que definimos la estructura de una tabla en una definición de estructura de datos, también es necesario describir la estructura de un informe de metadatos. En el modelo de información SDMX, este proceso se realiza mediante la definición de la estructura de los metadatos. Especifica los tipos de objetos sobre los cuales se pueden adjuntar metadatos en un conjunto de metadatos, Metadata Target. La definición de la estructura de los metadatos también define la estructura del informe de metadatos, compuesto por los atributos de metadatos que identifican el concepto por el cual los metadatos pueden ser especificados en el conjunto de metadatos. Los atributos de metadatos heredan su semántica de los conceptos descritos en uno o más esquemas de conceptos. En nuestro ejemplo, la estructura del informe de metadatos se compone de los siguientes atributos de metadatos que identifican Report Period Target, que es 2010, Category Target, que es identificado por la referencia del objeto, Data Provider Target, que es identificado por la referencia del objeto.
En nuestro ejemplo, el concepto listado en los informes de metadatos puede ser fácilmente recuperado dentro del conjunto de metadatos. El atributo contact, con sus tres subconceptos, organization, organization unit y address, el atributo metadata update, con sus tres subconceptos, last certified, last posted, last updated. Los metadatos de referencia son un conjunto de informaciones en relación a prácticamente todos los objetos participantes en el intercambio de datos con SDMX. Dentro de un conjunto de metadatos de referencia, los Metadata Target Key identifican los datos estadísticos o metadatos descritos por los metadatos de referencia. La descripción se realiza por los atributos de metadatos y sus valores reportados. El conjunto de metadatos generalmente comprende varios informes de metadatos. Cada uno de los informes de metadatos de referencia se compone de la identificación del target object al que el objeto del metadato de referencia se adjunta, los valores para los atributos de metadatos, que conforman la estructura del informe de metadatos de referencia. Esta estructura se ajusta a la definición de los conceptos de la definición de la estructura de los metadatos. Volvamos a nuestro primer ejemplo. Italia quería intercambiar datos estadísticos y sus correspondientes notas metodológicas con Eurostat. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Describimos los datos estadísticos mediante los conceptos y las listas de código desarrollando un DSD, los conjuntos de datos y notas adicionales mediante el MSD y los conjuntos de metadatos. Falta la descripción del entorno de la organización. Para conocer las organizaciones que participan y con qué frecuencia se realiza el intercambio de datos, es necesario un conjunto de objetos formales para describir el proceso de intercambio, descrito mediante el flujo de datos y metadatos y los acuerdos de provisión, Provision Agreement. Veamos cómo estos artefactos se utilizan junto con nuestros DSD y MSD. El modelo de información SDMX se compone de objetos formales para modelar los datos y metadatos estadísticos. El conjunto de datos o metadatos, que se ajusta a las reglas de un flujo de datos o metadatos. El flujo de datos o metadatos, que se aplica a un conjunto de estructuras de datos o metadatos para datos o metadatos de varios proveedores de datos. También puede estar relacionado con las categorías en los esquemas de categorías. Definición de la estructura de los datos o metadatos, que define la estructura de los conceptos para los datos o metadatos. Categoría. Organiza los diferentes temas estadísticos y pueden tener subcategorías. Esquema de categorías, Category Scheme, recopilación de categorías estadísticas. Categorización de los objetos en el modelo de información. Proveedor de datos, que puede proporcionar conjuntos de datos o metadatos para varios flujos de datos o metadatos según un acuerdo de provisión. Acuerdo de provisión especifica el contenido del suministro de datos. Restricción, que puede restringir el intercambio de datos a nivel de flujo de datos o metadatos o del acuerdo de provisión. Las categorías, reunidas en esquemas de categoría, proporcionan una manera de clasificar los datos para recopilación, notificación o publicación. Una categoría puede clasificar cualquier artefacto identificable, por ejemplo, DSD, flujo de datos, por el uso del objeto categorización. Por ejemplo, para el ámbito estadístico de turismo, se han creado varios DSD y MSD. Todos los DSD pueden agruparse en una categoría denominada turismo. Las restricciones son un artefacto mantenible que pueden estar asociadas a uno o más de los siguientes elementos: definiciones de estructura de datos, definiciones de estructuras de metadatos, flujos de datos, flujos de metadatos, acuerdos de provisión,
proveedores de datos, fuentes de datos simples o consultables. Restricciones asociables. Una restricción asociable se utiliza para definir cortes en un cubo estadístico que identifican subconjuntos de datos en términos de las claves de serie o de los valores de la dimensión. El propósito es permitir que los metadatos se atribuyan a la restricción y con ello a los cortes del cubo definidos en la restricción. Los metadatos se pueden relacionar a través del mecanismo de metadatos de referencia, MSD, y conjuntos de metadatos o a través de un grupo en el DSD. Restricciones de contenido. Los proveedores de datos o metadatos pueden aplicar restricciones sobre el alcance de los datos o metadatos que pueden ser suministrados en términos de limitación de clave o grupo de clave completos. Estas restricciones sobre el contenido del suministro de datos se pueden especificar para un DSD, definición de flujo de datos, MSD, definición de flujo de metadatos y un acuerdo de provisión. Restringen el uso de una definición de estructura para un conjunto de datos o metadatos en relación con su definición del flujo de datos o acuerdo de provisión. En nuestro ejemplo, hemos utilizado la restricción de la lista de código country para proporcionar solo los datos de 4 países. Además de los objetos descritos anteriormente, el modelo de información SDMX incluye definiciones técnicas detalladas del modelo y componentes adicionales, tales como grupos de estructuras, informes taxonómicos, procesos y transiciones, transformaciones y expresiones. Se puede encontrar más detalle en la documentación proporcionada con SDMX. SDMX está patrocinado por 7 organizaciones internacionales desde 2001. Si desea saber más, diríjase a sdmx.org, donde se establecen los estándares técnicos y directrices, así como enlaces a otros recursos tales como SDMX Info Space y las guías de autoaprendizaje sobre temas específicos.